Bueno, voy a explicar el circuito de la página 100. Este incluso es más sencillo que el de la página 100 y veréis el funcionamiento, ¿vale? Bueno, los componentes que se utilizan son, bueno, la batería de 24 voltios. El componente A es un relé formado por su bobina y un contacto simple. Aquí tenemos un motor de un ventilador, que es el que va a bajar la temperatura de nuestro invernadero cuando haga mucho calor. Un transistor T1, cuyo colector va a controlar la corriente por la bobina. El emisor va conectado al negativo de la batería. Y en la base tenemos una resistencia fija R1 que protege al transistor de 4,7K y un termistor de tipo NTC por el signo menos que hay aquí. Ahora la temperatura está muy baja, vamos a dejarla por ejemplo en 0 grados, ¿no? Si por cualquier circunstancia va subiendo la temperatura, bien, veréis que la resistencia de este termistor va bajando a unos 20 grados centígrados. Es la resistencia nominal, 100 kiloohmios del termistor, el elemento B con la letra B. Si subimos, hasta ahora no ha pasado nada, está el contacto abierto, ¿sí? El motor está con su batería en el contacto normal abierto y sigue abierto porque la bobina del relé no está activada. Cuando lleguemos a una temperatura suficientemente alta, la resistencia por aquí del termistor baja notablemente, aumenta la corriente por aquí, 270 microamperios, aumenta la corriente en el colector, 27 miliamperios, pero todavía no es suficiente para que este electroimán o esta bobina atraiga magnéticamente el contacto y lo cambie de posición. Si sigue aumentando la temperatura, va a llegar un momento que la corriente en colector, ahí está, la corriente aquí en colector es suficiente, ¿sí?, para que se active la bobina del relé, atrae el contacto que estaba abierto, ahora está cerrado, se cierra el circuito de potencia en el motor del ventilador y el ventilador empieza a girar porque la temperatura ya está en 35 grados o más. Bien, este ventilador enfría el recinto donde está el invernadero y cuando baja la temperatura, bien, debido a ese enfriamiento del ventilador, va aumentando la resistencia del termistor, baja la corriente por la base, baja la corriente por el colector, todavía sigue manteniendo el electroimán de la bobina del relé, y cuando llega a una determinada temperatura, más o menos 15 grados, como veis, se desconecta. O sea que este termostato o electrónico funciona entre unos 15 y unos 35 grados, más o menos. Bien, seguimos bajando, no pasa nada. Entonces repito, cuando sube la temperatura, que baja la resistencia del NTC, del termistor NTC, aumenta la corriente por la base, aumenta la corriente por el colector, no es suficiente corriente todavía para la bobina del relé, pero cuando sube a unos 35 grados la temperatura, ya es suficiente para magnetizar el contacto y atraerlo.
lo cambia de posición, lo cierra el circuito del motor del ventilador y el ventilador empieza a extraer el aire caliente del invernadero, enfriándolo, el recinto. Luego, al enfriarse, baja la temperatura. Como veis, aumenta la resistencia del elemento B, del termistor, aumenta. Baja la corriente por la base, baja la corriente por el colector, hasta que esa corriente es tan pequeñita que desactiva el magnetismo de la bobina del relé y vuelve el contacto al reposo, parándose el motor, abriendo el circuito del motor. Eso es todo. Estudiadlo bien y mucha suerte en el examen del martes.